Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Becerra Gómez. Yo soy estudiante en el área de música en la UNAD y hoy vengo a hablar un poco sobre los beneficios que me trajo este curso de música, historia de la música occidental. Siempre me he destacado o me he desenvuelto, he desarrollado mi vida artística musical a través de más o menos 22 años que llevo haciendo música, pero siempre yo pensé que la música solamente era práctica, que el músico se hacía únicamente o cantando o interpretando un instrumento, ya sea como solista o sea en un grupo musical o en diferentes formatos o géneros. Pero pues me encuentro con este curso de la música occidental que me enseñó que la música es más allá de lo práctico, más allá de interpretar un instrumento, más allá de utilizar la voz como instrumento musical. Y me deja esta gran experiencia en cuanto a su historia, desde el primer instrumento que nació, que salió, desde esas personas que empezaron a jugar con las voces, a crear, a empezar a unir un instrumento con la voz, en donde solamente inicialmente se cantaba al unísono, donde no se permitían instrumentos musicales, digamos en la parte litúrgica, eh, cómo la música, cómo la liturgia, cómo la iglesia intervino en, en la música. eh, Ellos eran los que decidían y permitían quién sí y quién no podía, o qué instrumentos sí o qué instrumentos no podían participar, o simplemente las voces y ya. Conocer de toda esta historia me hace un músico más completo, me hace un músico teórico que puedo tener un amplio pensamiento y una manera ahora diferente de enseñar la música. Yo soy docente y siento que me ha cambiado la forma de enseñar la música. Ya no se trata solamente de llegar a enseñar un instrumento musical, tome aprende a tocar una trompeta o una flauta o una guitarra, un instrumento de percusión, no. Creo que es esencial empezar a enseñar lo teórico, la historia, de dónde viene la música, cómo fue el primer instrumento que nació, cómo fueron evolucionando los instrumentos musicales, cómo fueron apareciendo diferentes voces, que la soprano, contraaltos, tenores, barítonos, y todo se fue uniendo y todo lo fueron construyendo, todo se fue transformando hasta lo que conocemos hoy. Es la historia de la música occidental no tiene fronteras. La música no tiene fronteras. La forma como se fue construyendo, como las personas construían la música, la creaban y la tenían en sus mentes, y luego se dio la oportunidad de empezarla a escribir. Cómo fueron escribiendo las músicas, cómo luego se dieron la oportunidad de poderlas plasmar en papeles. Ya luego empezar a utilizar los símbolos, los signos, aparecieron las líneas y se fue transformando, la notación musical se fue transformando a lo que hoy conocemos como símbolos, como un pentagrama, como las notas, las figuras musicales, las claves. Desde un inicio, cómo estos músicos de esta época, cómo estos compositores, estos arreglistas utilizaban las letras, utilizaban sus pensamientos, sus creencias, sus costumbres, el pueblo, las vivencias para hacer música. Todo lo que ellos vivían, todo lo que en sus tiempos hicieron, todo se les convertía en música y lo fueron expresando. La música desde siempre, y lo veía así en este momento, pero luego de hacer el curso de música occidental veo que desde siempre la música o las personas han utilizado la música para expresar sentimientos, para llegarle al pueblo, y se fue transformando al punto de ya existir las producciones, una imprenta, que ayudaron a que la música tuviera más fronteras, que se saliera de un solo lugar y pudiera llegar a otros lugares,
a otros oídos, a otras mentes, a nivel mundial. Entonces definitivamente la transformación de la música es muy amplia. Los instrumentos musicales, que en sus inicios fue un arpa, que fue una lira, que fue una flauta, en hueso, o en otros materiales, hoy en día se convierten en instrumentos de madera, instrumentos metálicos, instrumentos bronces, eh, instrumentos de percusión. O sea, la transformación de los instrumentos musicales también es impresionante. Y hoy en día contamos con diferentes formatos, orquestas sinfónicas, filarmónicas, que todavía siguen trabajando con y tienen en cuenta aquellos géneros musicales que nuestros antecesores nos dejaron. Pero pues que también que seguimos construyendo música, todavía seguimos en ese proceso de cambios. De pronto la notación musical no ha cambiado mucho de un tiempo para acá, pero sí digamos que los géneros han aparecido otros géneros, las letras. Hay algunos géneros que en lugar de subir han ido bajando. Pues no vamos a tratar, o no quiero tratar, de pronto en el taller si lo toco ese tema, en el taller que respondí, pero digamos que aquí en el video no quiero extenderme en ese tema de cuáles géneros de pronto en lugar de subir han hecho que la música tradicional desaparezca. No lo quiero tocar, de pronto allá está en el video, en el taller. Pero sí hay otros géneros y seres humanos y grupos, orquestas, diferentes formatos que luchan y se mantienen por fortalecer y por evitar que se pierda la costumbre, la tradición, el folclore, lo popular. Entonces, son muchas las cosas o mucho la historia que se puede tratar en un video de 7 u 8 minutos. No alcanza para poder tratar todos los temas y todo lo vivido en el curso de la música, de la historia de la música occidental. Son compositores, son arreglistas, son músicos que hicieron historia y quedaron en la memoria de todos los seres humanos, porque en cualquier parte vamos a encontrar a alguien que le guste la música clásica, que le guste los madrigales, que le guste la música litúrgica y hasta nuestro género, los de hoy en día, que es impresionante la variedad de géneros y los músicos que se siguen manteniendo. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, tanto músico que tenemos, tantos arreglistas, compositores, cantautores, que se preocupan por mantener la historia, por mantener la tradición, por mantener la cultura, por mantener ese folclore, hablando específicamente de nuestro país, ¿no? Las transformaciones, ya las he dicho, la música está en constante evolución. Va a pasar el tiempo y va a seguir pasando el tiempo y la evolución va a seguir pasando. De pronto uno no sabría si en mayores proporciones o en las proporciones que se hizo con los antepasados desde que empezamos desde cero, pero la música está en constante evolución. La música jamás va a dejar de evolucionar y cada vez va a tener algo nuevo, nuevos géneros, nuevos pensamientos, nuevas horas. Lastimosamente se han perdido las poesías, se han perdido letras bonitas que hablan del amor, que hablan de las costumbres de un pueblo, de los lugares, de sentimientos y de pensamientos. Pero todavía existe gente que así como en los antepasados, sigue siendo la base, siguen utilizando estas tradiciones, siguen utilizando esos arreglos, esas composiciones de esas épocas, de todas estas épocas, de todos estos periodos, y las siguen teniendo como base. Y es que definitivamente es la base principal. Todo lo pasado es la base, son los cimientos para que nosotros todavía hoy en día sigamos haciendo música. Eso no va a terminar definitivamente si nosotros no hacemos la música, nosotros como estudiantes o una persona empírica o un profesional, si no utiliza la historia de la música occidental, sus compositores, sus arreglistas, los géneros de ese tiempo, la transformación en la notación musical y todo lo que contiene la música occidental, si no lo utilizamos como cimiento para nuestros nuevos conocimientos y nuestra nueva construcción en la formación musical, nosotros vamos a estar en vacío, como una casa sin bases, como una casa sin cimientos. Entonces, qué importante es la música occidental y lo importante que fue para mí este semestre, en donde tuve la oportunidad de conocer tanta historia,
tantos músicos, tantos compositores y tanta transformación que ha sufrido la música, la palabra sufrido en manera positiva, que ha sufrido la música, y con lo que hoy en día nosotros, estas nuevas generaciones y las que vienen, van a seguir teniendo la oportunidad de continuar conociendo, y probablemente en muchos años o en los años que vienen nosotros haremos parte de esa transformación. A ellos también les harán estas preguntas y preguntas aún más complejas de lo que en nuestros tiempos vivimos en música. Definitivamente la música occidental, la teoría es muy indispensable y es fundamental para poder comprender mejor la música, los instrumentos, los géneros, las notaciones y todo lo que lleva el ser el músico, el ser el compositor, el arreglista. No es suficiente el tiempo para poder hablar de tantas cosas que se vio en este semestre en el curso, pero encierro de cierta manera lo que fue y lo que ahora somos en cuestión musical. Dios le bendiga y muchísimas gracias, maestro, por esta oportunidad de poder conocer de parte y muchísima parte de la historia de la música occidental. Dios le bendiga.